Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo sobre ángulos formados por dos paralelas cortados por una secante. Tenemos dos ángulos que nos dan dos ángulos conocidos, entonces tenemos que buscar la medida de los demás ángulos. Tenemos desde el ángulo 1 al ángulo 8. Entonces, para lo siguiente debemos de partir por lo ya conocido. ¿Y qué tenemos? Tenemos el ángulo 1 que vale 120 grados. Mírenlo ahí, ángulo 1, 120 grados, y el ángulo 3 que vale 60 grados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues recuerdan que ya habíamos hablado de los ángulos que se forman, como son los correspondientes, alternos internos y alternos externos. Pues partiendo de eso podemos buscar las medidas de los ángulos que no conocemos. Podemos iniciar con los ángulos correspondientes y recuerden que en los ángulos correspondientes se forman de un solo lado de la secante y uno es interno y otro es externo. Entonces vamos a ver, tenemos el ángulo 1 que es correspondiente con el ángulo 5, entonces por lo tanto sus medidas van a ser iguales. Tenemos el ángulo 5 que vale 120 grados porque es correspondiente con el ángulo 1. Y tenemos el ángulo 3 que es correspondiente con el ángulo 7. Uno es interno y otro es externo, entonces esos dos tienen la misma medida, por lo tanto el ángulo 7 vale lo mismo que el ángulo 3, que es 60 grados. Entonces, como continuamos, ya marqué en color rojo los ángulos que hemos ido determinando. Entonces, continuamos por aquí. Ya tenemos todos los ángulos de esta parte de la secante o los correspondientes. Por medio de estos que ya tenemos, podemos buscar los demás. Ahora vamos a ver. Ya yo tengo aquí el ángulo 3 que vale 60. Entonces el ángulo 3 y el ángulo 6 son alternos internos y por lo tanto valen lo mismo. Quiere decir que el ángulo 6, vale lo mismo que el ángulo 3, que es 60 grados. Tenemos el ángulo 6, 60 grados porque es alterno interno con 3. Y por último tenemos el ángulo 4 y el 5 que son también alternos internos y por lo tanto tienen la misma medida. Y como el ángulo 5 vale 120, el 4 vale 120 también. Entonces continuamos, ya marqué lo que valen esos dos ángulos con rojo y solamente nos falta el ángulo 2 y el ángulo 8. Como tenemos el ángulo 2 y el ángulo 8 en la parte externa de las paralelas, podemos buscar los ángulos alternos externos. Entonces, si nos fijamos, tenemos que 1 y 8 son alternos externos y por lo tanto tienen la misma medida. Entonces, el ángulo 1 vale 120 y el 8 vale 120 también porque es alterno externo con 1. Y por último, el 2 y el 7 son alternos externos y por lo tanto valen lo mismo. Como el ángulo 7 vale 60 grados, entonces el ángulo 2 va a valer lo mismo porque es alterno externo con 7. Y ya tenemos todos nuestros ángulos.